Este miércoles comienza el juicio contra el ex marido de Julieta Prandi. Las acusaciones van empezando por abuso sexual contra ella. Bueno, hay que decir que durante mucho tiempo se habló de este tema en televisión y así lo describe Julieta Prandi. ¿Sabes lo que me costó Sí. llegar a una fecha de juicio? Muchas apelaciones, muchas veces insistir, muchas veces el legajo metido en un cajón. Durante 5 años yo no cobraba la cuota de alimentos y terminé la parte civil con un acuerdo para terminar y para tener salud. De hecho, tardé 1 año y medio poder entrar a mi propia casa. Sí, porque hasta que el juez me dio permiso para entrar a mi propia casa, Sí. él vivía en mi casa y me alquilaba la otra casa de Escobar y percibía dinero y no pagaba ni el colegio. ¿Es el padre biológico? Sí. Sí. Pero después no hizo nada por sus hijos y sus hijos no quieren verlo y no lo ven. Fueron la razón por la cual me escapé de mi casa y para salvarlos a ellos también. Horrorizada, muerta de miedo, con una situación muy burda, que no se la deseo a nadie. Y el 7 de agosto es justamente por abuso sexual. Por eso. Por la violencia que yo recibí de este señor. Entonces, no me importa lo económico, no tiene nada que ver lo económico acá. Y va a tener que pagar porque espero que la justicia esté a la altura de lo que es esta denuncia, de lo que son las pericias psicológicas a las cuales me presté, a las cuales me realicé, y hablan de que yo no miento. En cambio, la otra parte no se presta a hacerse pericias. Si fuese tan inocente, se prestaría. Esto es lo que dice Julieta Prandi, pero escuchemos ahora lo que dice su expareja, Claudio Contardi. A ver. Cada vez que el juzgado está fallando a favor mío, aparece un titular nuevo, estafador, que no le paso nunca plata, que no pago el colegio, que no le compro nunca ropa. El nene quería verme, el nene quería tener noticias de mí. Lo privaron de mensajes, de todo tipo, no había forma de comunicación, no solo conmigo, sino con mi familia. Los tomó como un rehén de verdad, son rehenes. Que no estén en este momento con mis hijos es por una pura y exclusiva decisión de la mamá. Judicialmente no tengo nada que me impida estar con mis hijos. Yo pienso que la intención es separarme de mis hijos porque sabe que los amo. ¿Por qué? Porque saben que lo más importante que yo tengo en mi vida son mis hijos. Pero de una vez que el juez se tomó su tiempo y vio que realmente las denuncias eran falsas, pude disfrutar nuevamente de mis hijos. Cuando pasaba un tiempo y mis hijos de vuelta se aferraban a la relación conmigo, otra vez surgía otra causa y otro invento y otra mentira. Ojalá que esto se termine pronto y que puedan estar bien con su mamá y con su papá. Nada más que eso. A ver, ¿qué es lo que se va a debatir en este juicio? Por supuesto, violencia de género, las amenazas, pero también esta carátula de abuso sexual agravado. Y uno dice, bueno, ¿puede existir el abuso sexual dentro de una pareja y a lo largo de tantos años? Puede existir, pero es fácil de probar. Se puede probar en un debate oral donde el estándar probatorio es mucho mayor que el de una denuncia mano a mano, Mauro. Te diría que va a ser el punto clave del juicio. Primero, ¿qué tipo de tribunal te toca? Esto es fundamental. Si te toca un tribunal oral con perspectiva de género, van para un lado. Si te toca un tribunal oral sin esa perspectiva de género, olvídate que haya una condena. Es decir, va a basarse mucho, y aunque parezca increíble, así lo tengo que decir... Pero se supone que los jueces deberían ser... Sí, no lo son. No son todos iguales. Pero corriéndote de que sea Julieta Prandi, Tenés que la que conocemos creer o o no en la palabra de ella, en la pericia psicológica. Si hay algo que aprendimos en este tiempo es que dentro de un matrimonio, No hay... si una persona dice no quiero esto y es obligada a esto, ¿Cómo lo probás? Es lo que dice es un Robert. abuso. Claro. Bueno, el asunto es cómo lo probás. ¿Alcanzan los dichos solos de Prandi para que esto se convierta en condena? Esa es la pregunta que se hacen los Porque además jueces. ella denuncia 3 años de abuso sexual. Claro, y la pericia psicológica que está incorporada, eso puede ser un elemento a favor de Prandi, en el sentido de que, de acuerdo con los peritos oficiales, son los que está exhibiendo la querella, hay un diagnóstico de una víctima de abuso. Ese es un elemento, si querés, importante que tendrán que merituar los jueces. Yo hablo mucho de depende de qué tribunal te toque, Claro. y permítame esta licencia, porque Hasta a veces ahora pasa. el juez que llevó la causa, ¿qué consideró? Esos elementos para un procesamiento, pero sin prisión preventiva, que no es menor. Yo siempre digo, cuando alguien te lleva a juicio sin prisión preventiva es porque le han concedido, si querés, un miti-miti, ¿viste? Como, bueno, vamos en una situación de esperemos el debate. Tampoco él está imposibilitado de ver a los hijos.
Bueno, por la justicia. No, y hay muchos elementos que ella denuncia de sometimiento respecto de los hijos también, y lo declara varias veces. Claro, Veremos pero la qué dice. justicia no dijo, a ver, No, no mientras le quitó lleguemos la- al juicio usted no tiene no le contacto quitó con la los potestad menores. de No le verlo. quitó esa potestad tampoco. Eso es un elemento Sobre a todo tener en un en cuenta. contexto donde a nivel legislativo, nosotros lo hemos contado aquí, se empieza a discutir, se empieza a poner en juicio, incluso con una ley específica, la cuestión de las falsas denuncias. Claro. Digo, Por eso hay que ver cómo pega eso en un tribunal, El ¿viste? contexto es múltiple. O sea, hay en un momento dado la mirada fue hacia la violencia de género, hoy ahora parece se estar ve al que revés. se hace foco también en los casos de falsa denuncia. Por eso digo, va a tener que ser evaluado muy claramente, pero mientras Hablan de tanto... 13 testigos, si querés se lo preguntamos después al querellante, él dice tener 13 testigos que van marcando haber escuchado de boca de ella elementos contestes con la denuncia, es decir, que no es que solo se presentó un día de la nada, sino que le fue contando a determinadas personas lo que venía sufriendo. Eso vale también como prueba, que ella le haya contado a otros, pero hay que ver cómo lo meritúa el tribunal. Bueno, en medio de todo esto, Luis, es lo que va a llegar a juicio mañana. Nosotros un poco ya lo vivimos en televisión, porque también hubo mucha denuncia televisiva. ¿Sí? Sí, idas y vueltas, y acá un poco lo que decía recién Mauro, ¿no? Va a pesar muchísimo el tema de los peritajes. Y desde qué lugar se toman, ¿no? Porque es palabra contra palabra. Y en ese palabra contra palabra no pesan los otros testimonios. No habrá capturas telefónicas, no habrá Sí. audio, debe haber seguramente. Seguramente. Algo Es un de eso se elemento que Pero no utilizará. incriminatorios. ¿Qué- Si no, ya se hubiera resuelto. ¿Y qué pensás de esta situación vos, Luis? Porque me imagino Que habrá... es una pareja tóxica, definitivamente, ¿no? Es decir, esas parejas que no sueltan, no dejan ni sueltan. Así de simple. Acá hay un tema que pesa y mucho también, es el factor patrimonial, ¿no? De la pareja. Es decir, donde Contardi no tiene un ingreso, donde está cuestionado y mordido por un montón de requisitorias de vencimientos, por reclamos ¿Es económicos. la que se dedica? Es Pai. Lo dice en la causa. Pai. Pai. Pai, Pai Umbanda. ¿sí? Ella dice eso, ¿Vive ¿Él de es eso? Pai Umbanda? que él se presenta como Y padre. como, digamos, referencia de ingresos es lo que tiene. Perdón, hago un aporte. Eso no existe para la FIPE. No, No. claro. Como actividad. Será monotributista. No existe. Mirá, Claro. hay una buen frase... aporte, Carlos, buen aporte. Bueno, A la pregunta de a qué se dedica, hay una frase de ella que traigo acá de la denuncia de Prandi, dice: asimismo Contardi hacía alarde de ser pai de la región Umbanda y con ello la obligaba a que le diga minuto a minuto lo que había hecho en el día, refiriéndole que si ella no sabía, él podía averiguarlo y desplegaba sus cartas sobre la mesa porque como pai, Prandi dice, me chapeaba que era pai y que tenía poderes para perseguirme. es una todo el día mezcla de y gritar. religión, porque cuando usás cartas para leer el futuro o adivinar, estás yéndote a otra disciplina, A que otra sería el tarot. Tal Acá cual. tendrías que jugar con bucios, Claro, ¿no? Que pero sería ¿Cómo hace coincidente la justicia? con el Umbanda. A ver, porque yo, No sé mira, qué decirte al fíjate, respecto. yo frente a todo lo mediático te pregunto a vos qué pensás, ¿no? Pero bueno, uno puede pensar una cosa, pensar otra, que es una pareja tóxica, que ella denunció y que tiene razón, que él tiene razón. Uno puede pensar, pero digo, ¿qué tarea difícil de la justicia? Claro. Porque la justicia tiene que ser justa, no tiene que ¿Meter opinar. preso o no meter preso? a Claro, una ¿y qué persona? elementos tenés? Si ella realmente vivió la pesadilla que describe, es gravísimo, Sí. pero cuando uno lo escucha a él, dice, no, la verdad que hay todo el tiempo un impedimento para que yo me vincule con mis hijos. Es muy difícil con Hay- con Pero algo tan también privado. es la misma que no persona tiene que durante elementos. años permitió que le pusieran las propiedades a nombre del hijo de otra pareja que tenía él. Julieta. Sí, justamente para, digamos, aceptó situaciones de infidelidad casi visibles, aceptó todo ese tipo de avances que a lo mejor en determinado momento cuando se presenta estas cuestiones vos la tenés que plantear directamente en la justicia. Mirá, Claro. hay 8 puntos de prueba, los menciona el abogado, te los va a enumerar, pero él los que incorpora son: denuncia de Julieta, hasta ahí es la palabra de ella; la ratificación el 13 de abril de 2022, la pericia del perito de la asesoría pericial, certificados médicos, estaría bueno preguntarle de qué van esos certificados médicos, y sobre todo el querellante que está trabajando con Burlando de manera conjunta, dice el informe psiquiátrico del doctor Herrera Milano, que habla de una Prandi víctima de abuso. Bueno, a ver, Cristian Balbo, contanos con quién estás. Y estamos, Soledad, con el doctor Javier Baños, que es el abogado querellante. Bien aplicaba recién Mauro Zeta. Mañana comienza este juicio oral. Va a ser un juicio oral breve de 2 jornadas con 13 testigos. Y mañana, 9:30 de la mañana, la primera testigo en prestar declaración en el Tribunal Oral número 2 de Campana va a ser Julieta Prandi. Por eso, doctor,
¿Con qué pruebas se presentan en este juicio breve donde va a declarar Julieta Prandi, su padre, su hermana? Tengo entendido que también el conductor Mariano Pelufo, psicólogos, psiquiatras. ¿Cuál es la prueba que ustedes van a presentar? Sí, a ver, Cristian, yo los escuchaba muy atentamente, a Rolando, a Mauro, a Luisa, a Sole, ahí a todo el piso, y es muy correcto todo lo que decían. Yo lo que quiero destacar es esto, no es solamente la declaración de Julieta, que obviamente que en este tipo de procesos por abuso sexual es fundamental, es clave la denuncia de la víctima. Y esto no solamente lo digo yo, ni lo dice el estudio Burlando, al cual estoy representando en este momento, sino que lo dice la Corte Suprema de Justicia de la Nación y lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero ese relato de la víctima no es el único elemento que hay en la causa. Ese relato de la víctima, mantenido en el tiempo, conteste, coherente, después de multiplicidad de entrevistas psicológicas y psiquiátricas a lo largo de 5 años de calvario judicial, se encuentra corroborado, en primer lugar, con una pericia contundente de la asesoría pericial departamental. Hay que decirlo para la gente que nos está escuchando, que la asesoría pericial departamental depende directamente de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, es decir, son profesionales de los cuales no se puede dudar ni de su capacidad, ni de su idoneidad, ni de su experiencia. Pero esa pericia que dio. Sí, Sole. Esa pericia que dio, para hacerlo fácil y que lo entendamos categóricamente, todos. Bueno, para que lo entendamos todos, dice categóricamente de una manera científica que Prandi tiene secuelas de haber sufrido actos de violencia sexual intrafamiliar prolongados en el tiempo. Esta pericia además es conteste con lo que dice la psicóloga de la Oficina de Asistencia a la Víctima. Es conteste con los 4 informes médicos de los que hablaba recién Mauro, ahí que lo escuchaba atentamente. Es conteste con lo que dice la historia clínica que presenta el psiquiatra y es conteste con la pericia psiquiátrica también incorporada por lectura al debate y que va a ser una prueba fundamental a usar en el juicio. Se fue a asistir durante todo este periodo. Sí. Perdón, Baños, le vamos haciendo preguntitas. ¿Ella en algún momento hizo alguna visita médica? Tiene como, porque en algún momento decía que nos daba la duda. Que glosaron en la prueba. ¿De qué se trata, doctor? Claro, por supuesto, hay una multiplicidad de evidencias y muchas tienen que ver con esos certificados médicos de los que hablaba. ¿Son lesiones físicas? Pero quiero aclarar esto. No lesiones físicas, lesiones psicológicas, lesiones a nivel psiquiátrico, ¿no? Dejan marcas y que esas huellas se ven en las pericias. Sí, pero a ver, solamente eso. doctor, y este hay un punto, tal vez, Rolando, de sentido común, ¿cómo le va? Que tiene que ver con que ella se separa en 2019, pero dice que los abusos sexuales sucedieron entre 2015 y 2018. Y uno dice, del 2017 al 2018. Ah, bueno, 2017-2018. Entonces uno dice, bueno, es una mujer fuerte, independiente, con independencia económica. ¿Por qué no se fue? ¿O por qué no los denunció antes? Claro. No, justamente hay toda una espiral de violencia y una suerte de, entre comillas, secuestro adentro del mismo seno familiar, de lo que van a dar cuenta todos los testigos que van a declarar tanto el miércoles como el día jueves. Pero hay algo más. ¿Usted quiere decir que había una dominación psicológica de ella? Y económica pero también, no solo psicológica, estamos hablando también de una cuestión patrimonial. Es decir, lo que ella ganaba con sus trabajos y con sus participaciones coaccionadas muchas veces para que regresara antes, para decir que los chicos iban a quedar sin custodia si ella se prolongaba en la estadía de lo que era un viaje, eso lo cobraba y no la veía porque la plata pasaba por otro lado y en la inversión a nivel patrimonial y a nivel inmobiliario no estaban las cosas puestas a nombre de ella. O sea, él no la hacía figurar en nada. Compraban una casa y no figuraba ella. Luisito, te pongo una nota al pie ahí en eso que acabas de decir. Mira, para muestra basta un botón. Hay un ejemplo concreto. Hay un trabajo que ella tiene que hacer en Pinamar y vos fíjate, este sujeto la manda con un Uber, con un remis hasta Pinamar, la hace esperar, tiene que trabajar 3 horas o 4 y volver con el mismo remis porque no la dejaba ni a sol ni a sombra. Hay testigos que dicen que si iba al teatro aparecía él a buscarla. Pero doctor Pérez, espere, yo le quiero hacer una pregunta. Vamos a escuchar testigos el día de mañana. Sí. Quiero transmitir, porque usted dice muchas cosas y no podemos como interceder en una. Él puede decir, no, a ver, como no quería que ella se vaya viajando, o como iba a trabajar y no quería que ella maneje, fuimos con un Uber, la esperó y la trajo. Como que un mismo hecho, digo, es interpretativo, cada uno va a tener su cuento, pero ¿con qué pruebas cuenta la justicia?
No, primero te pongo un punto ahí. Sí. No solamente que la mandó en un Uber y la trajo, ella se quería quedar, no le permitía quedarse a dormir en Pinamar, la obligó a volverse. Ese es un detalle. En otra situación le robó los pasaportes, le robó los documentos, perdió un trabajo, le puso el celular en el freezer. Imagínate hay si a vos testigos te de sacan el esa celular y te situación. quedás sin conexión con el mundo exterior. Javier, No solamente que hay testigos. Que ella le haya contado, quiero ir a che, un punto... me afanó los pasaportes. Está bueno que ustedes van a declarar esos testigos que dan cuenta de toda esa situación de retención de documentación, prohibición de salidas. Por supuesto, Mauro, esos son los testigos que vamos a escuchar a partir de mañana. Pero hay un dato clave y que tiene que ver con lo que decía Sole. Si vos sos tan inocente y te están acusando falsamente de un delito tan grave, tan importante, decime la verdad con una mano en el corazón. ¿Vos te negarías a hacerte una pericia psicológica? ¿Vos te negarías a hacerte una pericia psiquiátrica? ¿Vos te negarías a contestar las preguntas? Yo no. A ver, pero una pericia, usted me lo pregunta pero y hay yo una le... diferencia. Claro. Una pericia no acusa. O sea, una pericia no te convierte en culpable. No, por supuesto, pero no, Rolando, es muy correcto lo que estás diciendo. La pericia no te convierte en culpable, pero una pericia psicológica en base a la psicología del testimonio te puede determinar si el relato de una persona es mendaz o no. Te puede determinar si ese sujeto tiene indicios inequívocos de haber cometido un delito de abuso sexual. No, pero... no solamente una pericia, sino una pericia psicológica, a una ver, pericia psiquiátrica. Nosotros no estamos tomando partido sí. ni nada, pero lo que queremos entender es cuáles son las pruebas de esta situación. Por supuesto que conocemos a Julieta, incluso fue nuestra compañera en este canal, o sea que la conocemos, escuchamos su relato, nos conmueve su relato. También está el relato del acusado, por eso vamos siempre a cuáles son los elementos de prueba para entender dónde estamos parados. Que los dos tienen una visión contraria de lo que pasó, eso está clarísimo, pero las pruebas... Claro, yo te digo cuáles son las pruebas. En primer lugar, el relato coherente y sostenido en el tiempo de Julieta. Y esto se corrobora con una pericia psicológica, con una pericia psiquiátrica con un informe victimológico de Julieta, con lo que dice la psicóloga de cabecera, con lo que dice el psiquiatra de cabecera, con 4 informes médicos y además con una situación que es muy particular. El relato de ella está corroborado por 9 testimonios, es decir, 14 personas van a declarar, 4 de los cuales Doctor, son ella está consciente que Hay 9 está testigos. pidiendo que vaya 50 años preso el padre de sus hijas. Bueno, Luis, a ver, ella está consciente de lo que estamos haciendo, por supuesto. Nadie habló de 50 años. La pena máxima en expectativa son 50 años. La pena se va a solicitar en base a lo que surja del juicio, por supuesto, que en la determinación judicial de la pena hay un montón de factores a tener en cuenta, desde las pautas de los artículos 26 y 41 hasta las necesidades de prevención general y especial de cada sujeto en particular. Es decir, todavía no se ha pedido de pena porque para hacer el pedido de pena hay que esperar a que se termine el proceso y a que se produzca la prueba en el ámbito de ese marco, de ese juicio oral público y contradictorio. Pero al margen de esto, este dato no es menor. Este dato no es menor. Nosotros, del lado de la querella, tenemos el testimonio de Julieta ratificado por 9 testigos, por 4 informes periciales, por 4 informes médicos y por 4 testigos calificados. 3 psicólogos y un profesional de psiquiatría. Y del otro lado, no se quiso someter a ninguna pericia psicológica, no se quiso someter, se negó a someterse a una pericia psiquiátrica. ¿Qué ¿Y es un indicio eso? De someterte a un perito psicólogo como un indicio que depende de la Suprema Corte de Justicia de la provincia? ¿Cómo? ¿Se puede valorar como un indicio la negativa? Y cuando vos tenés 14, 15, 16, 17, 18 indicios graves, precisos y concordantes y todos te llevan en esa misma dirección, por lo menos así lo han entendido el fiscal de primera instancia, el juez de garantías, la Cámara de Apelación, el Tribunal de Casación Penal de la provincia, todos han sido consistentes en que este hecho que por lo menos vaya a juicio, tiene la gravedad y tiene la magnitud como para ser necesario la realización del juicio. La verdad se va a producir en el debate, por supuesto. Doctor, le agradecemos el contacto.